Hola a todos, muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta con la jornada número 2 de VLC Testing. Tenemos aquí la suerte de contar con Pablo Manso para la siguiente ponencia que trata sobre las prácticas inteligentes enfocadas a la automatización de pruebas. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Voy a recordar las normas a todos de funcionamiento de la sesión. El vídeo y el audio van a estar desactivados en todo momento, pero podéis utilizar el espacio del chat para comentar cualquier cosa, saludar o si tenéis cualquier problema técnico. Podéis dejar también ahí vuestras preguntas para recopilarlas luego al final y trasladárselas a Pablo para que nos pueda contar. Más o menos está previsto que la ponencia dure en torno a unos 35 minutos y tendremos un espacio final de 5 a 10 minutos para preguntas. El seminario va a ser grabado por ITI y luego lo difundiremos a todas las personas que estáis inscritas. Gracias por estar ahí al otro lado. Y sin más, pues voy a introduciros a Pablo y os cuento un poquito sobre él y ya le cedo la palabra. Pablo es graduado en Matemáticas y posgraduado en Big Data y Business Analytics, con más de un año de experiencia en proyectos de inteligencia artificial y Big Data. En MTP se ha dedicado al desarrollo de proyectos de automatización de pruebas basados en inteligencia artificial y tiene una gran experiencia como ingeniero y científico de datos. Ahí es poco. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, paso a compartir, supongo. Ya te vemos, Pablo. Ahí está. Perfecto. Bueno, comenzamos. Bueno, pues como ya hemos dicho, mi nombre es Pablo Mansos, vengo de MTP, que es una empresa española que está centrada en la transformación y el aseguramiento digital. Y bueno, hoy vamos a presentar en qué consiste el proyecto Hania, Prácticas Inteligentes Enfocadas a la Automatización de Pruebas, que es un proyecto que está desarrollado íntegramente por MTP. En primer lugar, lo que vamos a ver es algunos de los beneficios y facultades que nos ofrece Hania, junto con su aplicabilidad. Y bueno, posteriormente vamos a ver dos casos de uso reales en el que se han puesto en práctica algunas de estas capacidades que nos ofrece Hania. Y bueno, terminaremos con unas conclusiones al final. Por tanto, de entrada, ¿qué es realmente Hania? Hania es una solución de inteligencia artificial que está aplicada en los campos de aseguramiento de la calidad, de control e ingeniería de la calidad de los sistemas informáticos. Y para ello lo que se hace se basa en la explotación de toda la información que se genera en forma de datos en distintos procesos y distintos entornos software para un gobierno inteligente de las aplicaciones. Es decir, en resumen, se trata de sacar ventaja de todos los recursos generados con el fin de extraer una información valiosa mediante la inteligencia artificial que nos ayude en la realización de diversas tareas. Vamos a ver ahora algunos de los beneficios que nos puede aportar Hania. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la reducción del número de incidencias, de modo que nos vamos a anticipar a posibles fallos en producción, la rebaja de los costes de mantenimiento, debido en gran parte a esa reducción del número de incidencias. Tenemos también, por ejemplo, el acortamiento del time to market de las aplicaciones, es decir, el tiempo que transcurre entre que una aplicación se desarrolla y esta llega al mercado, por ejemplo, al cliente. Y bueno, esto realmente supone un mayor número de ingresos y una mejor vista por parte de la compañía. Y bueno, otro ejemplo final, por ejemplo, sería el evitar la ejecución de pruebas innecesarias, puesto que hay muchas pruebas que no hace falta realizar y bueno, esto supone un gran ahorro de tiempo y nos permite destinar ese tiempo a enfocarlo a otros esfuerzos, otras tareas. Vamos a hablar ahora de algunas de las capacidades que nos ofrece Hania. Aquí vamos a distinguir entre dos grandes grupos. Un primer grupo que está más orientado a los equipos de pruebas, como va a ser la optimización de las pruebas. Y bueno, nos vamos a referir a cualquier tipo de pruebas. Ya pueden ser funcionales, no funcionales, pruebas de regresión, pruebas de aceptación. Y bueno, mediante Hania
pues se podría, por ejemplo, montar un proyecto en el que se prediga el resultado de las pruebas o, por ejemplo, se monte una estrategia de pruebas, como vamos a ver más adelante. O otro ejemplo, se puede plantear un orden de prioridades donde se va a clasificar el riesgo de los aplicativos según distintos criterios de mayor a menor riesgo, por ejemplo. Y bueno, por otro lado tenemos otro enfoque que está más orientado al cliente, que es lo que llamamos análisis de riesgo de software, y siendo algunos de los casos de uso, por ejemplo, la predicción del riesgo en producción al pasar una versión o una release a producción, es decir, cómo de bien o mal esta versión va a funcionar. Podemos también hacer predicciones sobre los componentes software y cómo estos pueden mejorar en futuro. O, yo qué sé, encontrar correlaciones entre la calidad del código con las pruebas o esta calidad con las incidencias en producción. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos visto parte de los beneficios y las capacidades que nos puede ofrecer Hania, vamos ahora a evaluar cómo se podría estructurar un proyecto en el que se aplique esta solución. ¿Vale? Aquí tenemos 3 grandes bloques. Un primer bloque sería donde se recopila un gran histórico de datos, donde lo importante es que tenga una gran variedad y la mayor antigüedad posible. Es decir, precisamos de un conjunto de datasets de un tamaño considerable, por lo menos, vamos a decir, de más de 9 meses de antigüedad, puesto que el objetivo va a ser aplicar modelos de Machine Learning, por lo que necesitamos una gran cantidad de datos, pues, como ya sabemos, estos se encargan de encontrar patrones ocultos en los datos. Bueno, como vemos aquí, algunos de los datos que podríamos recopilar pues serían, por ejemplo, las métricas de calidad de código o los componentes del software. Aquí tenemos, por ejemplo, líneas de código o complejidad ciclomática, el número de operadores, etcétera. Bueno, también podríamos recopilar promociones de aplicaciones software o información de pruebas en preproducción. Aquí también incluye una gran variedad, por ejemplo, scores de las pruebas, los casos que se han ejecutado, los defectos que hemos encontrado en la realización de las pruebas, todo ese tipo de datos. Luego, el segundo bloque sería la parte del modelado, que incluye los modelos de Machine Learning y de Deep Learning. Y bueno, aquí mostramos algunos de los que hemos utilizado y bueno, a otros modelos que se podrían utilizar. Hay muchos de ellos. Destacamos, por ejemplo, modelos de clasificación como el Support Vector Machine, el árbol de decisión, Decision Tree, o por ejemplo el modelo de Medias K-means. Tenemos modelos de regresión como el Random Forest o el SVR y bueno, otros conocidos como el Convolutional Neural Network, el CNN o el Fully Connected Neural Network, que se conoce como FCNN. ¿Vale? Y por último, como tercer bloque, pues tenemos que una vez que están diseñados los modelos, pues ya se crea un cuadro de mando en el que se van a plasmar los resultados. Es lo que consideramos, este bloque se considera como la parte visual de los resultados. Está aquí la estructura de la solución. Vamos a ver ahora que para aplicar Hania lo que se suele proponer es la realización inicialmente de una prueba de concepto con el objetivo de evaluar esta aplicabilidad de la solución. Es decir, vamos a valorar si es factible esta aplicación de modelos de Machine Learning en el entorno en el que se está solicitando la solución. Entonces, con ello nos planteamos responder una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de datos disponibles? En especial aquí nos vamos a centrar en el volumen, puesto que necesitamos de una gran cantidad de datos, pero también su variabilidad y su consistencia en el tiempo. Pues como ya hemos dicho, los datos son el punto de partida esencial en Hania. ¿Vale? Una vez que hemos examinado esta carga de datos, vamos a evaluar su capacidad predictiva. Es decir, este momento también resulta fundamental, puesto que se van a examinar las diferentes variables objetivos y los KPIs fundamentales, y además deben quedar claros desde el primer momento, puesto que así vamos a conseguir evitar pérdidas de tiempo o contratiempos en el futuro por tomar malas decisiones o incluso generar malas expectativas. ¿Vale? Ahora, una vez hecho esto, es momento de encontrar de buscar modelos favorables que den con esos resultados que se han esperado de forma aproximada y además vamos a plantear
un cuadro de mando provisional donde se van a plasmar esos resultados. De esta forma, si los resultados que hemos encontrado han sido favorables, pues ya vamos a poder crear un nexo de confianza con el que poder desarrollar la solución más ampliamente, sabiendo ya que vamos a obtener una solución o una respuesta de garantías. Por tanto, con esta slide vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que se ha contado sobre la solución que nos ofrece Hania, donde, como hemos dicho, partimos de cualquier fuente de datos, como vemos aquí, que puede ser pruebas de software, entornos, etcétera, seguido de la fase de búsqueda de correlaciones, de optimización de la información, por ejemplo, de predicciones y demás. Y bueno, de ahí conducimos a una serie de ventajas y resoluciones que son las que se marcan al inicio del proyecto y que, bueno, podrían ser el aumento de los casos de prueba, la reducción de los costes de mantenimiento, la priorización de esas pruebas o incluso la estimación de esfuerzos que llevan diferentes tareas. Esto, como hemos dicho, siempre se va a valorar en función de los datos de los que dispongamos y de la aplicabilidad que se está persiguiendo. Bueno, una vez que ya hemos aclarado en qué consiste el concepto de Hania y la solución, vamos ya a exponer dos casos de uso reales que se están desarrollando. Bueno, se han desarrollado durante una prueba de concepto POC. Y primero vamos a ver los antecedentes más relevantes y algunas principales motivaciones que han llevado a la implantación de este proyecto. Y después pues expondremos estos dos casos de uso que se han desarrollado, que en concreto tratan sobre la predicción del resultado de las pruebas y sobre la predicción del comportamiento en producción de aplicaciones, centrándonos especialmente en el rendimiento en producción. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces hablando un poco de los principales entornos que atraviesan las aplicaciones software desde que se crean hasta que llegan al cliente. De modo que tenemos, en primer lugar, un entorno que llamamos entorno de desarrollo. Aquí se van a desarrollar las aplicaciones software y se van a llevar a cabo posteriormente continuos análisis de código estático de estas aplicaciones, con los que vamos a valorar si las aplicaciones, las distintas versiones de las aplicaciones pueden pasar al siguiente entorno o necesitan ser de vuelta examinadas y pasar otra vez estos análisis para ya conseguir pasar al siguiente entorno. De modo que una vez superado el entorno de desarrollo, pues tenemos el entorno de preexplotación. ¿De qué se encarga? Pues va a realizar pruebas manuales en las que se van a valorar distintos aspectos y a su vez, de nuevo, determinar si la versión está capacitada para pasar al entorno de producción o no. De modo que aquí en concreto, en particular, pues vamos a realizar pruebas de accesibilidad. Es decir, las aplicaciones deben ser accesibles para todo tipo de personas, independientemente de su condición física o su condición mental. Tenemos también pruebas de vulnerabilidad, donde aquí vamos a analizar en particular la seguridad de las aplicaciones, su vulnerabilidad. Luego tenemos también pruebas de rendimiento, en las que en especial vamos a valorar el tiempo de respuesta de los distintos componentes que componen la versión, la aplicación, software. Y bueno, también tenemos pruebas funcionales de menor importancia. Bueno, y por último, pues tenemos el entorno que se llama entorno de producción, donde obviamente las aplicaciones son puestas en producción y bueno, aquí vamos a extraer métricas que están relacionadas, por ejemplo, con el tiempo de respuesta, con los errores o las peticiones, incluso la cantidad de ejecuciones de estas aplicaciones, y también se van a recoger de forma manual algunas anomalías. Bueno, siguiendo un poco con la motivación del proyecto, pues uno de los motivos por los que se persigue la implantación de Hania, en este caso, va a ser que tenemos una gran cantidad de versiones, un alto número de versiones que se quieren pasar o promocionar al entorno de producción mensualmente y bueno, esas versiones necesitan ser probadas. Y pues al contar con un equipo de pruebas reducido y ser muchas de estas pruebas manuales, pues se crea un cuello de botella entre el entorno de preproducción y el entorno de producción. Y que ocurre que muchas veces pasan a producción muchas versiones con muy pocas pruebas
o sin apenas o sin ninguna prueba incluso. También esto que ocurre, que si no pasan estas pruebas si no se realizan las pruebas, aumenta el time to market de las aplicaciones, o al revés, si se pasan a producción versiones sin pruebas, pues se aumenta el número de errores en producción. Por tanto, lo que tratamos es de agilizar este proceso, de modo que vamos a facilitar aquellas pruebas que son más propensas a fallar para realizar pruebas a esas en concreto, y al contrario, de cuáles tenemos cierta seguridad de que van a funcionar correctamente y, por tanto, pueden pasar sin ningún problema. Dicho esto, bueno, vamos a ver el primer caso de uso, que se centra en el resultado de pruebas de accesibilidad y vulnerabilidad, que son las pruebas que hemos descrito anteriormente por encima. De modo que el objetivo de este caso de uso va a ser predecir el resultado de las pruebas de vulnerabilidad y accesibilidad de una versión a partir de un conjunto de datos que tenemos sobre la propia versión de la que queremos predecir, y también tenemos datos sobre las versiones anteriores de esa versión para la aplicación en concreto. De modo que partimos de una versión a analizar a la que se le va a aplicar el modelo de aprendizaje supervisado, que luego detallaremos. ¿Y qué se espera como salida? Pues el resultado de la prueba, pero también vamos a contar con una probabilidad que va a mostrar el grado de confianza que tenemos en esa predicción. Y a partir de ella, a partir de esta probabilidad, pues vamos a poder crear una lista ordenada que, según diferentes criterios, pues nos va a dar más prioridad a unas pruebas sobre otras, dentro de las que se decidan hacer pruebas. Vamos ahora a continuar con la formulación del problema. Aquí, a partir de ahora, vamos a hablar de un solo dataset y un modelo, porque los dos desarrollos, el de accesibilidad y el de vulnerabilidad, son muy similares, así que hablaremos solo de uno de ellos. De modo que, hablando de las variables de entrada, el dataset con el que contamos actualmente en el proyecto está formado por 31 variables ya escogidas y depuradas, y que sobre todo provienen de una herramienta de código estático y, como hemos dicho, información de pruebas de accesibilidad o de vulnerabilidad de estas versiones, o sea, de versiones anteriores de la versión que estamos analizando. Como vemos aquí, tenemos un dataset formado por unas 2.500 filas, actualmente un poco más, en el que cada fila corresponde a una versión que se ha promocionado al entorno de preexplotación, al que se le quieren realizar las pruebas para luego pasar a producción. Y bueno, cada columna pues sería una de estas variables explicativas. En cuanto a las variables de salida, tenemos por un lado el resultado de la prueba y por otro esta probabilidad que hemos comentado anteriormente. Entonces, respecto a la prueba, lo que hacemos es categorizar los distintos resultados posibles de las pruebas que se hacen en la realidad en dos grupos, que van a ser prueba aceptada o prueba rechazada. Y esto, bueno, lo vamos a asociar directamente con un 0 o un 1 al entrenar los modelos de Machine Learning. A su vez, estos dos grupos se van a separar en otros dos subgrupos que van a llevar el sobrenombre, por así decirlo, de alta confianza y baja confianza. Y para diferenciar entre estos dos subgrupos, pues vamos a utilizar la probabilidad. Entonces, ¿qué sería la probabilidad? Es un valor entre 0 y 1 que nos va a permitir valorar la seguridad que tenemos en la decisión tomada por el modelo. Es decir, que vamos a poder dar mayor fiabilidad a las predicciones cuya probabilidad esté más cerca del 0 cuando estemos hablando de prueba aceptada, y al contrario, cuando estemos hablando de prueba rechazada y la probabilidad sea más cercana al 1, pues podemos dar mayor fiabilidad a ese resultado. De modo que esto se va a establecer según diferentes umbrales, como veremos posteriormente. Continuamos. Vale, en esta slide vamos a ver ahora rápidamente el proceso que vamos a seguir a partir de ahora, que es lo que se conoce como el Machine Learning Pipeline. Entonces, comenzamos con la extracción de los datos y esto va seguido de un proceso de limpieza. Aquí lo que se suele hacer es eliminar aquellos datos, aquellas versiones con elementos defectuosos, con datos nulos o incompletos. También se va a normalizar los datos, se van a categorizar variables
y bueno, se van a observar correlaciones entre las distintas variables y transformar, de modo que el objetivo es que sean válidas para entrenar un modelo de Machine Learning. Seguido de esto llegamos a la fase que conocemos como Feature Extraction, que es la extracción de variables, y bueno, aquí tratamos de generar nuevas variables a partir de los datos que ya tenemos. ¿Con qué aporte? Pues porque necesitamos que nos den nueva información al modelo, nos faciliten el entrenamiento e incluso nos pueden ayudar en la interpretación posterior de la solución. Una vez que hemos hecho todo este proceso, pues ya estamos listos para el entrenamiento del modelo. En esta fase, ¿qué hacemos? Pues vamos a encontrar el mejor modelo dependiendo de las características. Vamos a seleccionar, mejor dicho, el mejor modelo según las características del dataset que hemos generado. Y vamos a refinarlo lo mejor posible de modo con tal de obtener los mejores resultados en la fase de validación, que sería la última fase. Bueno, en ocasiones hay que decir que este proceso se vuelve cíclico. ¿Por qué? Porque tenemos que refinar lo que es la generación del dataset para alcanzar unos resultados más aceptables. Y dicho esto, bueno, los modelos siempre se encuentran en un proceso de mejora continua y de reentrenamiento, puesto que pueden aparecer nuevas características en los datos y pues estos se tienen que reentrenar en todo momento. Vale, a continuación nos vamos a centrar un poco más en lo que es la generación de uno de los dos datasets. En primer lugar, de los datasets de entrenamiento, en primer lugar vemos que los datos de los que partimos datan desde 2016 hasta 2022. Y bueno, entre las principales variables con las que contamos serían, en primer lugar, los factores de salud. Estos son valoraciones globales que se hacen de las versiones respecto a distintos parámetros como el rendimiento, la robustez, la seguridad o la transferabilidad, por ejemplo. Luego tenemos una relación de los defectos que se han encontrado en el código al hacer el análisis de código. Y estos, bueno, se pueden clasificar, por ejemplo, por característica, es decir, podemos encontrar defectos de eficiencia, defectos de mantenibilidad, de seguridad o de fiabilidad, por ejemplo. O los podemos también clasificar estos defectos por prioridad, defectos de prioridad muy alta, alta, baja, etc. Bueno, también disponemos de datos sobre los lenguajes que se han utilizado en las versiones, en las aplicaciones. Y bueno, otras métricas del código. Aquí podemos destacar pues líneas de código, los archivos que componen la aplicación, la complejidad ciclomática, la complejidad por función, por ejemplo. O también tenemos valoraciones sobre el riesgo que supone el no subsanar estos defectos que hemos encontrado en el código antes de pasarlo a producción. De modo que, bueno, y por último tenemos otra serie de variables explicativas que se derivan de los resultados de las propias pruebas de accesibilidad y las pruebas de vulnerabilidad de versiones anteriores a la versión que estamos analizando. Y bueno, esto nos crea una serie de variables explicativas. Aquí tenemos, por ejemplo, la versión, o sea, el resultado de la versión anterior, por ejemplo, o una media de los resultados de las pruebas anteriores, o por ejemplo, cuando se hizo la última prueba para esa aplicación, etc. Bueno, ahora repasamos lo que es el etiquetado para generar la variable objetivo. En este caso, como vamos a utilizar un modelo de aprendizaje supervisado, pues necesitamos etiquetar la variable objetivo. Entonces, subrayamos que esto es un proceso automático, por esto que nosotros conocemos lo que es el resultado de la prueba. Entonces, tan solo hay que automatizar este proceso de clasificación binaria, de modo que se asigne un 0 a las versiones que tengan una valoración positiva de la prueba y a aquellas que tengan una valoración negativa, pues se les asignará un 1, como ya se comentó antes. Pablo, tenemos 10 minutitos. 10 minutitos, vale, perfecto. Pasamos ahora a lo que es el modelado. Aquí nos encontramos con una serie de puntos que hay que tener en cuenta. Como pongo aquí, tenemos primero que buscar, o vamos a enfocarnos en un modelo de
de clasificación binaria, puesto que vamos a predecir entre dos clases, 0 o 1. Luego, otro tema importante es que contamos con un dataset altamente desbalanceado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que respecto, por ejemplo, a vulnerabilidad, tenemos un 80% de pruebas que son aceptadas y un 20% rechazadas. O respecto a accesibilidad, la proporción es un 60-40. De modo que pues, vamos a tener que probar diferentes técnicas de rebalanceo para encontrar los mejores resultados. Otro de los puntos, por ejemplo, a tener en cuenta va a ser qué estrategia queremos llevar. Si queremos una estrategia más conservadora en el que el número de falsos positivos sea mayor, o una estrategia más audaz en el que se potencia el número de falsos negativos. Es decir, ¿qué queremos? ¿Estar seguros de lo que pasamos a producción, pero a cambio de realizar más pruebas? O al contrario, realizar menos pruebas, pero con el hándicap de que podemos pasar a producción pruebas con versiones más anómalas. Bueno, con todo esto en mente, pasamos a lo que es, o procedemos a lo que es la selección del modelo que mejor se adapte, que mayor riqueza nos dé. Aquí mostramos algunos de los que hemos utilizado, que hemos estado analizando, la regresión logística, el XGBoost o el Random Forest, siendo este último el que hemos seleccionado para la realización de este proyecto. Y bueno, en concreto para este modelo, para escoger los hiperparámetros, pues se han utilizado distintos umbrales, como ya he dicho, para la generación de ese dataset rebalanceado, y también para separar la salida pues, en las dos clases principales, aceptada, prueba aceptada y rechazada, y a su vez en las dos subclases, como hemos comentado anteriormente, basadas en la confianza baja y alta. Después se han seleccionado aquellos para los que se obtienen mejores tasas de acierto, y aparte que la repartición o la división entre los 4 grupos de salida pues sea razonable, una división razonable. Y bueno, comentamos también que se ha trabajado con una división, una separación de los datos train test del dataset ya rebalanceado, siendo 85% test y 15%, o sea, 85% train y 15% test. Y también se ha validado el modelo con datos de los últimos 6 meses, que son datos desconocidos por el modelo, para así generar un entorno parecido al que se encontraría el modelo en producción. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora por encima los resultados que hemos encontrado. Centrándonos en el modelo de accesibilidad, vemos que se ha conseguido no priorizar más de un 21% de las versiones, con un porcentaje de acierto del 91%. Es decir, que vamos a conseguir que un 21,2% de las versiones podrían pasar a producción sin tener con una confianza alta de que la prueba de accesibilidad sería aceptada, o sea, no haría falta realizar esa prueba. Contrariamente, respecto al resto de versiones, tenemos que un 52% las vamos a priorizar con un 86% de confianza. De modo que con estas versiones, con estas últimas versiones, vamos a establecer un orden de prioridad a partir de esa probabilidad exacta que nos ha ofrecido el modelo. Y bueno, por último decimos que un 26% quedan en ese rango de confianza baja o más moderada y serían las últimas con las que tomar una decisión. Respecto al modelo de vulnerabilidad, pues tenemos que se puede no priorizar un 28,7% de las versiones, aquí con un 97% de acierto, y otro 27,2% pues se puede priorizar sabiendo además que seguramente vamos a encontrar esos errores de vulnerabilidad al hacer las pruebas de vulnerabilidad para esas versiones en concreto. Aquí vemos en una especie de captura de pantalla de un vistazo cómo quedaría la solución en un cuadro de mando, donde tenemos para cada aplicación y versión y cada tipo de prueba, pues vemos en la columna de recomendación con un no o un sí, según se recomiende hacer la prueba o no, y después esta columna de decisión sería la que marque el equipo de pruebas, puede marcar con un no para no realizar la prueba, o si marca un sí, pues puede asignar una prioridad a esa prueba, si es alta, media, baja. Bueno, con esto hemos terminado lo que es el primer caso de uso y vamos a ver por encima, siguiendo los pasos similares, el caso de uso 2. Aquí el objetivo. 5 minutitos, Pablo. Perfecto.
Aquí el objetivo va a ser predecir el rendimiento de las versiones en producción y vamos a partir igual con un dataset con información de la propia versión y también contamos con información del rendimiento en producción de las versiones anteriores para esa aplicación en concreto. Entonces, lo que es el proceso es similar. Partimos de esa versión a analizar a la que se le aplica el modelo de aprendizaje supervisado y que tenemos como salida pues la respuesta en producción y esa confianza de nuevo en la predicción. Respecto a la formulación del problema, tenemos 33 variables diferentes que podemos anticipar que se han obtenido a partir de los errores por ejecución en producción y por métricas que miden el tiempo de respuesta o, por ejemplo, el consumo de memoria. Y bueno, en este caso, el dataset está compuesto por unas 3.000 filas y al contrario que el modelo anterior, el caso de uso anterior, pues en este caso cada fila corresponde a una versión que ha promocionado a producción, pues ya tenemos datos del último entorno, el entorno de producción. Respecto a la variable de salida, en este caso, pues lo que se espera es el rendimiento en producción y al igual que hemos hecho anteriormente, pues vamos a separar la salida en dos grupos, predicciones con buen rendimiento y con mal rendimiento, a las que les asignamos de nuevo el 0 y el 1 y también se subdividen a su vez en dos grupos, con alta confianza y con baja confianza y también se espera la probabilidad. Sobre la generación del dataset, pues vamos a comentar otra vez de nuevo que los datos parten desde 2016 hasta la fecha actual. Y bueno, algunas de las variables con las que contamos. Tenemos de nuevo variables formadas por los propios factores de salud y otra serie de datos que se utilizaron en el caso de uso anterior. Y bueno, también tenemos lo que son errores de indisponibilidad de la versión anterior o de media de las versiones anteriores y otros datos que se pueden relacionar con las métricas que se recolectan automáticamente en producción, están relacionadas con el tiempo de respuesta, el consumo de CPU, también tenemos peticiones atascadas o ejecuciones, por ejemplo, de la versión anterior o de nuevo medias de las versiones anteriores. Y bueno, otro conjunto de variables explicativas que se generan a partir de estas. Bueno, el etiquetado en este caso lo que se hace es, se parten de unos umbrales que tenemos mensuales para cada una de estas métricas que hemos comentado, de modo que si tenemos que para que se supera el umbral para una de estas métricas, pues vamos a considerar que la versión tiene un mal rendimiento y al contrario, si no se superan estos umbrales, pues consideramos que la versión tiene buen rendimiento. En cuanto a los resultados, pues tenemos en este caso que hemos encontrado un 52,7% de las versiones se encuadran en el grupo de buen rendimiento, con un acierto del 98,5%, y esto sería el dato más relevante que tenemos de este caso de uso, pues vamos a poder evitar realizar pruebas de rendimiento a más de la mitad de las versiones. Y bueno, en cuanto a las pruebas que se encuadran en mal rendimiento, pues se han encontrado un 7%, en concreto con un 96,1% de acierto. Y bueno, comentar que en este caso las versiones que se encuadran en el grupo de confianza más baja o moderada serían un 40% de las versiones. Y bueno, una vez que hemos visto todo esto, concluimos. Lo que hemos visto es, en primer lugar, se han expuesto las bases de la solución que propone Hania, la propuesta por MTP. Se han visto algunas de las características y de la estructura que propone. Y después, bueno, hemos visto dos casos de uso y los resultados que se han obtenido, que han sido muy satisfactorios, pues hemos conseguido para una gran cantidad de versiones decidir qué hay que hacer sobre sus pruebas, además con un alto porcentaje de acierto. De modo que esto nos ha permitido, en particular, que la solución se implante y esté actualmente en mejora continua y en un proceso de reentrenamiento. Y bueno, por último, como aporte interesante, pues el proyecto en la compañía en la que se ha impuesto esto se ha extendido a otras áreas y se está realizando una nueva prueba de concepto que además comento que va por muy buen camino. O sea que ante cualquier duda, pues no dudéis en preguntar.
Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Perfecto, con esto, clavado, medido grabado. matemáticamente hasta el milímetro. No esperábamos Con menos, Pablo. esto terminamos y nada. Espero que os haya gustado y nada, ahora cualquier pregunta. Fenomenal. Pues Encantado. muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que enhorabuena por esos resultados tan buenos. Esperemos que tengáis mucha más proyección con ello. Y te voy a ir trasladando las preguntas que nos están llegando desde la audiencia. En concreto, estas que te voy a formular vienen de nuestro auditorio del Cubo Rojo. Aprovechamos para saludar a todos los que nos estáis siguiendo desde allí. La primera de ellas es respecto a los casos de uso que nos has planteado, ¿no? Con los datasets de 2022. Nos preguntan los compañeros si se podrían aplicar estos algoritmos de predicción a un proyecto nuevo que no tenga un histórico de datos, que no tenga esos datasets previos. A ver, en este caso, como estamos contando con... aquí se trata de aplicar algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning, necesitamos contar con un histórico de datos. O sea, se podría a lo mejor plantear otra solución, pero esta en concreto precisa de los datos para poder aplicar en la solución. Si no, sería actualmente esta solución no contempla el no tener un histórico de datos sólido, al menos ya hemos dicho de por lo menos 9 meses, puesto que si no ya, o sea, no se consigue generar, no se consiguen entrenar los modelos y no se tiene esa base. Esa evolución, ¿no? Desde esas primeras versiones iniciales. Muy bien. Fenomenal, pues muchas gracias también por las preguntas. Vamos a pasar a la segunda. Nos preguntan desde dónde se obtienen las métricas del código. Vale, las métricas del código es de una aplicación de código estático. En concreto estamos utilizando Kiwan y nada, pues se hacen ahí las evaluaciones y se extraen de esa aplicación. No sé si quiere más detalle. Yo en concreto eso no lo... O sea, yo los datos como tal los recibo, pero tampoco tengo el dato exacto de dónde salen. O sea, ya te digo que salen de las evaluaciones que se hacen con Kiwan, pero bueno, que hay muchas fuentes, ¿no? Hay muchas datos. Fuentes, sí, sí. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora con la audiencia online, que nos preguntan cuál ha sido el proceso de entrenamiento de los modelos y por qué se eligió uno sobre el otro. Sí, bueno, aquí lo que hemos hecho es probar los diferentes... De entrada se prueba un modelo con unos hiperparámetros, normalmente no son al azar, pero se prueban unos parámetros y se ve cómo va el modelo en general. Así por encima se ven varios. Y una vez que tenemos los resultados con esos parámetros iniciales, pues ya se ve cuál va a funcionar mejor, puesto que se tienen mejores tasas de acierto o peores. Y entonces una vez que está ya seleccionado de entre los varios que se han probado cuál va mejor, pues ya se afianza en la generación o sea, se afianza ese modelo y ya se refina y se ven nuevos hiperparámetros una vez ya hemos seleccionado el que mejor parece que va a funcionar. Ese sería el camino que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Más preguntas, Pablo. Tenemos unas poquitas. Nos preguntan también qué ocurre cuando entran nuevas aplicaciones al modelo. ¿Qué datos se usan en esa situación? Sí, este es un problema que nos hemos encontrado. Actualmente, en el proyecto con el que estamos trabajando, cuando tenemos una nueva aplicación, no contemplan no realizar esas pruebas, o sea, tiene un proceso que realiza las pruebas obligatoriamente, entonces tampoco nos hemos centrado en esas primeras pruebas. Hemos visto que los resultados a partir de datos de otras aplicaciones que tienen un contexto parecido pueden llegar a funcionar, pero obviamente no tienen el mismo acierto que cuando ya se tiene una base de un histórico de esas aplicaciones. Pero bueno, de momento tampoco lo estamos valorando, puesto que ya te digo que actualmente tienen obligatoriedad de realizar pruebas inicialmente. Fenomenal. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Pablo. La verdad es que ha sido una presentación chulísima, muy interesante. Espero que la audiencia la haya disfrutado tanto como nosotros. Y agradecerte, ¿no? la colaboración y la participación en este evento. Esperamos colaborar muchísimo más.
Y de nuevo, muchísimas gracias por todo. Un saludo fuerte. Saludo a vosotros. Muchas gracias.